80% de las malformaciones son por este tipo de herencia. Un porcentaje más pequeño, 20%, son mendelianas. 5 a 6%, casi a veces 10% cromosómicas, ya dijimos por qué. Sí las reconocemos fácilmente, sí se les hace su cariotipo, pero son raras, son muy raras en la frecuencia total porque tienen mucha letalidad. Entonces, puedes empezar a leer Javier Eduardo Ricardes. Doctora, únicamente vemos sus documentos, no vemos las diapositivas. Ay, ¿todavía no se ve? Ay, yo pensé que ya, perdone, déjenme. Qué bueno que me dicen, según yo ya estamos viendo todo. A ver, ¿ya se puede ver? Ahora sí. ¿Ya? Ya se puede ver. Entonces, vamos a ver la herencia multifactorial. Ahora sí, si quieres empezar a leer, Javier. Sí, doctora. Buenos días. Herencia multifactorial. Interacción de muchos genes de microafecto en el medio ambiente. La herencia y la expresión del fenotipo está determinado por muchos genes en diferentes loci, dispersos por el genoma, cada uno de los cuales ejerce un pequeño efecto aditivo. El efecto es aditivo, son acumulativos, ninguno es dominante o recesivo con respecto al otro. Gracias. Entonces, en estos genes que mencionó su compañero, no son genes de efecto grande, o sea, no son genes dominantes o recesivos, como vimos en herencia mendeliana, son genes con un efecto muy chiquito, a lo mejor en un cambio muy pequeñito de una letra, etcétera. Pero en combinación con el medio ambiente, pues ya se precipita alguna malformación o enfermedad. Entonces, vamos a ver que igual la mayoría de las enfermedades sistémicas que vamos a ver y que podemos tener todos nosotros en nuestra vida son multifactoriales. El cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes, ahorita vamos a ver más adelante. Tenemos antecedentes en nuestros árboles genealógicos y nuestro estilo de vida hace que se precipiten o no, aunque a veces pesa mucho también el factor genético. Entonces, ¿puedes leer Diego Alfredo? Diego Alfredo. Sí, doctora. Gracias. Factores de riesgo relacionados. Factor de riesgo relacionado se denomina aquel agente que se presenta con mayor frecuencia en los individuos malformados que en la población general, siendo esta asociación estadísticamente significativa. Teratógenos, físicos, químicos y biológicos. Pobreza, escasa escolaridad paterna y materna, exposición ocupacional. Sexo del propósito, consanguinidad, gemelaridad, orden de paridad. Gracias. Entonces, sobre todos estos genes de microefecto, actúa para que se presente la malformación o la enfermedad estos factores de riesgo. Cada malformación que vamos a ver tiene algún factor de riesgo relacionado. Entonces, este tipo de herencia sí se da más en una escasa escolaridad y en una pobreza y en un ambiente adverso, también un ambiente adverso hasta inclusive de criminalidad, de pobreza, todo esto precipita porque altera toda la expresión de los genes. Entonces, y teratógenos, entonces, por ejemplo, virus, bacterias, la mala alimentación, si hay consanguinidad también, porque se van a juntar más los factores de riesgo de la pareja. La gemelaridad aumenta el riesgo de estas malformaciones. Y el orden de paridad, eso sí es importante. También hay malformaciones que son más frecuentes en los primeros, ¿no? Y otras que son en los últimos, porque depende de los factores relacionados. Y puedes leer, Estefanía. Sí, doctora. Características humanas que muestran una distribución normal continua.
Muestran una distribución continua en la población general que recuerda a una distribución normal. Toma la forma de una curva simétrica en forma de campana. La diseminación de la distribución alrededor de la media está determinada por la desviación estándar. Gracias. Entonces, todos ustedes ya, yo creo que sí, ya vieron, no sé en qué materia nos dan, ¿verdad? Como, no sé cómo se llama la materia, pero que nos enseñan, pues, un poco de bioestadística, ¿no? Con qué es la desviación estándar para aquí, para acá, y cuál es la media y la mediana. O sea, todos nosotros, por ejemplo, estos rasgos, estatura, color de la piel, inteligencia, peso, tensión arterial, todo está determinado por factores ambientales y factores genéticos, pero todos nosotros todas estos rasgos caen aquí en la media. O sea, aquí este es el número mayor de individuos que tiene esta estatura. Por ejemplo, en las mujeres, pues vamos a poner un ejemplo, una estatura de 1,60, por ejemplo, promedio, ¿no? Para la población, pero hay mujeres más chaparritas y mujeres muy altas. Entonces, cuando se desvía a la curva, esto es lo que hace que seamos pues tan diferentes. La inteligencia, ya les había dicho claro que es genética, es muy genética. Entonces heredamos la inteligencia de nuestros papás. Nuestro peso también, así como la estatura, o sea, casi todos nosotros tenemos un peso que vamos a tener, ese peso. Pero a veces que yo no quiero este peso, quiero pesar menos, pues entonces tiene que vivirse la dieta, ¿no? O quiero más peso, pues le cuesta más trabajo. O sea, todos tenemos tenemos ya como una marca de nuestra inteligencia, de nuestro peso, etcétera. Esto puede haber variaciones, claro. Ya les dije que la inteligencia en una casa donde hay estimulación auditiva, visual, buen ambiente, etcétera, bueno, pues el niño desarrolla toda su inteligencia. Y al revés, si hay poca alimentación, no le hablan al niño nunca, etcétera, pues a lo mejor no llega a desarrollar la inteligencia. Pero acuérdense que siempre hay excepciones, ¿eh? No siempre es la verdad, ¿no? Puede haber al revés, los papás eran concertistas, inteligentes, todo, y alguno de los hijos no. Bueno, pues siempre hay esta combinación de factores. Y entonces, de acuerdo a esta distribución, aquí esta distribución dice que el 65% cae aquí, en medio, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Qué presenta estos fenotipos? Estos son rasgos o características cuantitativas, se pueden medir. Y el umbral crítico de riesgo se alcanza ya sea porque hay muchos genes para esta malformación o enfermedad o porque hay muy mal ambiente. Entonces, se va para acá o para acá. Y entonces se expresa lo que vamos a ver hoy de malformaciones. La heredabilidad es una fórmula matemática que es una proporción de la varianza fenotípica de una población. Es una fórmula, y ahorita revisé la plática y no se las apunté, pero es una fórmula que calcula es la posibilidad de que esto se pueda repetir en la familia. Vamos a ver después, así a grandes rasgos, cuál sería el riesgo en general para estas malformaciones. Y los métodos más utilizados es la concordancia en gemelos monocigóticos comparado con gemelos disigóticos. ¿Por qué? Pues acuérdense que los gemelos disigóticos es como si fuéramos dos hermanos. Y los gemelos monocigóticos es un clon, o sea, es idéntico sus genes. Entonces, la heredabilidad, por ejemplo, los gemelos idénticos son muy interesantes porque pues tienen todos los genes idénticos. Y si un gemelo tiene una enfermedad, pues es casi 99% que el otro también la va a tener. Los dos van a tener pesos y tallas, inteligencias, todo similar, a menos de que hayan vivido en ambientes diferentes, ¿no? Y ambientes muy distintos.
Entonces, ¿puedes leer Nadia Jocelyn? Sí, doctora. Bueno, las características humanas que muestran una distribución normal continua son presión sanguínea, dermatoglifos, recuento de crestas, circunferencia de la cabeza, altura, inteligencia y color de la piel. Gracias. O sea, lo que se considera normal es estos rasgos, o sea, la altura, la inteligencia, nuestro perímetro cefálico cae en la parte media dependiendo también de nuestros genes. O sea, si hay familias que son muy altos, bueno, pues claro que ellos tienen su curva de estatura de lo que van a medir. Si son muy inteligentes, igual caen en la curva media de inteligencia, acuérdense, para la familia o para una población, como el color de la piel. El color de la piel no es un gen o dos genes, son muchos genes que nos dan el color. ¿Puedes leer Ana Laura Álvarez? Claro, doctora. Herencia multifactorial. Este concepto ha sido propuesto para dar cuenta de las malformaciones congénitas comunes y de las alteraciones de inicio en la edad adulta, que muestran una agregación familiar no mendeliana. Se cree que estas alteraciones resultan de la interacción de factores genéticos y ambientales. Gracias. Entonces, esta herencia van a ser malformaciones congénitas comunes, son lo más probable es que las malformaciones sean multifactoriales. ¿Puedes leer Rosario Saraí? Sí, doctora. Malformaciones congénitas. Son defectos estructurales de órganos o tejidos que resultan por alteraciones del desarrollo embrionario normal, en particular durante las primeras 8 semanas de gestación. El 60-65% de las anomalías congénitas son de etiología multifactorial. Gracias. Entonces, las malformaciones son, ¿cómo es la definición? Pues defectos estructurales de órganos o tejidos y en relación directa con alguna alteración durante el desarrollo embrionario. Las alteraciones que en un estudio que se llama RIBEMSE, que se hace en muchos estados de la República y que se reportan en nutrición, y se hace un recuento de cuáles malformaciones son las que tenemos más en México. ¿Las puedes leer, por favor, Marcos Barragán? Doctora, 1, defectos del tubo neural. 2, síndrome de Down. 3, polidactilia. 4, labio fisurado con o sin paladar hendido. 5, hidrocefalia. 6, cardiopatías aisladas. 7, hipospadías. 8, pie equinovaro. 9, microtía. 10, estenosis congénita del píloro. 11, malformaciones gastrointestinales. Y 13, anomalías de reducción de miembros. Gracias. Entonces, todas estas malformaciones que serían las más frecuentes en nuestro país, las que están subrayadas son las únicas que no son multifactoriales. Ya sabemos, el síndrome de Down es cromosómico y la polidactilia es autosómico dominante, es un gen dominante. Y todas las demás que ven escritas son herencia multifactorial. Ahora, ¿cómo recordar así como un recuerdo que tengan así como una estimación aproximada para que recuerden? Es que estas malformaciones multifactoriales son 1 en 1000 como promedio. Aunque aquí, por ejemplo, el síndrome de Down es 1 en 700, como habíamos dicho. El labio fisurado es 1 en 1500, las cardiopatías 1 en 700, y así, pero como microtia 1 en 1500. Pero en general, para que recuerden, si yo les preguntara qué frecuencia general, bueno, 1 de cada 1000 recién nacidos vivos, quiere decir que son muy frecuentes. Los defectos de tubo neural ya los vamos a colocar abajo de síndrome de Down y cardiopatías. Ya lo vamos a cambiar porque
después de muchos años del ácido fólico, de la campaña de ácido fólico, de verdad ya cambió y ya son mucho menos los defectos de tubo neural en nuestro país. Entonces, ¿puedes leer, por favor, Yulisa? Sí, doctora. Defectos de tubo neural. Son defectos o malformaciones que afectan el tubo neural, la estructura que formará el sistema nervioso central y médula espinal. La falla principal es en el cierre, en cabeza de la bóveda craneana y en el cierre de la columna vertebral. Gracias. Entonces, aquí vemos los tipos de malformaciones de tubo neural. Vemos lo normal, que se debe de cerrar todo el cráneo y la columna. Acuérdense que en la semana 3, antes de que empecemos el periodo embrionario, el cráneo se cierra, es una bóveda para proteger el sistema nervioso en expansión, y los apófisis espinosas de las vértebras se unen y se va cerrando todo el tubo neural para proteger la médula espinal. Entonces, estos defectos, falla el cierre aquí acránea, también sin cráneo, o anencefalia, es el mismo término, pues sería el número 1. Y después los demás sería espina bífida, o sea, abertura de la columna, pero es más frecuente aquí a nivel lumbar, dorso lumbar primero, después cervical, después sería aquí en el occipital encefalocele. Entonces, ¿qué pasa con la cránea? Pues que generalmente van a ser productos de abortos. O pueden nacer, pero van a morir rápido. Entonces, acuérdense que el embrión de 18 a 20 y de 22 a 23 días se forma rápidamente en el mesodermo intermedio, mesodermo somítico. Se forman las somitas y las somitas tienen una parte que van a cerrar, así como un cierre, pero no es de arriba para abajo, es en zonas. Y lo último que se cierra es el neuroporo caudal y el neuroporo craneal. Toda la columna se va cerrando, pero a veces puede quedar algún defecto aquí de cierre o acá. Si falla el neuroporo craneal, pues es acránea. Y si falla el caudal, pues ya va a ser espina bífida. Si se sale la meninge, nada más se llama meningocele. Si se sale la médula, mielomeningocele, o sea que protruye así. Y aquí lo vemos. Entonces, son defectos muy graves, muy, muy, muy graves. ¿Por qué? Pues porque imagínense que abarca todas las raíces, los ganglios raquídeos que están aquí. Entonces, a veces estos bebés pues no tienen movilidad en las piernas. Vean, era un mielomeningocele roto y enorme, ¿no? Dorsolumbar. Y cerrado, estaba tapado con piel, pero los dos pues tienen que ser operados, ¿no? Pero es muy grave porque pues se puede haber una infección del sistema nervioso, ¿no? Porque está abierto. Y pues ocasionan muchas secuelas y son prevenibles con la buena nutrición y el ácido fólico. Por eso cada vez vemos menos. Estas malformaciones, ¿en quién creen en qué parte de la población creen que lo podamos ver un poquito más frecuente? ¿Quién me quiere contestar? ¿En las personas que no toman ácido fólico? Sí, ¿y eso por qué podría suceder? Eres Paula, ¿verdad? Sí, doctora, por la deficiencia que tienen. ¿Pero por qué? O sea, vete para atrás, ¿por qué crees que no ingieran el ácido fólico? Bueno, yo creo ¿Desnutrición? Sí, ¿y por qué? ¿Por qué la desnutrición? Por las maneras de ¿Escasos recursos? Muy bien, o sea, a veces, número 1, pues porque no hay en sus comunidades, a veces, ahorita vamos a ver, el ácido fólico está en todo lo verde, todo fresco, las verduras, a veces no tienen cómo comer,
pero otras veces, adivinen qué es la ignorancia. A veces tanta comida chatarra que anuncian en la televisión y no anuncian lo que debe de comer la gente. Hasta hace poquito, pero el dinero que tienen todas las compañías de refrescos y todo, pues es mucho, por eso no podemos mejorar eso, ¿no? Esos anuncios de tanta comida chatarra, porque hay gente que es ignorante y que, pues tristemente, a lo mejor tenía los recursos, pero nunca supo qué es lo que debería de comer. El labio fisurado y paladar hendido, ¿puedes leer, por favor, Alejandra, Diana Paula? Ya leíste, ¿verdad? No, ¿verdad? no he leído, doctora. Perdón. Por favor. Labio fisurado con paladar hendido. Anomalías dentales, ausencia, malposiciones, hipoplasia maxilar primaria, sobrecrecimiento mandibular compensatorio y colapso maxilar transverso, secundaria a fuerzas externas, cicatriz quirúrgica. Estos bebés, aquí por ejemplo, esta nena era labio fisurado y paladar hendido bilateral. Si se fijan, tampoco el paladar cerró, aquí lo vemos abierto y lo que vemos en medio es el tabique nasal. Y esto está como, esta bolita está protruyendo porque debería de estar hacia adentro. Entonces, estos bebés se tienen que operar del labio a los 3 meses y que ya pesen 6 kilos y al año se opera el paladar. Hay mucha educación de la alimentación que le tenemos que dar a los bebés. No se puede operar el paladar antes porque se abre y se vuelve a abrir, se vuelve a fisurar. Entonces tenemos que esperar a que se expanda el paladar y entonces ya se cierra. Y este defecto cada vez lo vemos menos, pero es 1 de cada 1500 y está muy relacionado a deficiencia de ácido fólico también. Y también a que también hay factores familiares, o sea, hay gente en la familia que lo puede haber tenido y hay más riesgo, pero es multifactorial si es aislado. O sea, si ustedes ven este bebé con este labio, peso bajo, placas de pelada, cardiopatía, bueno, no es labio fisurado solo, ¿verdad? Es una cromosomopatía, un síndrome. ¿Puedes leer, por favor, Alejandra? Sí, doctora. Pie equino varo es una flexión plantar en equino, con rotación hacia la línea media de uno o ambos pies. El espectro varía desde un defecto posicional leve hasta una deformidad totalmente rígida. Gracias. Estos defectos de pie equino varo generalmente se dan cuando el bebé no tiene este movimiento, porque el bebé tiene que estar moviendo sus articulaciones todo desde embrioncito. Y a veces si no hay espacio y está muy restringido el lugar donde está creciendo este bebé, puede tener estos piecitos se quedan así, mal acomodados y no hay esta movilidad. Puede ser posicional y cuando nace ya lo empiezan a mover, pero a veces está la articulación dura y fija. Entonces, ¿quién creen que tenga más riesgo de tener este pie equino varo en sus bebés? ¿Podrían ser niñas o adolescentes que están muy chiquitas? Muy bien, el embarazo adolescente, porque no tiene todavía su útero, no se distendió. Hasta los 20 años hay una distensibilidad del útero que se considera normal. Pero y eso también con la acondroplasia. Ay, perdón, no oí, perdón, disculpa. Y esto también implicaría en una persona que tiene acondroplasia y está embarazada. Exacto, exactamente. O sea, una persona con una talla muy chiquitita también no tiene espacio. O sea, por eso las mamás que tienen displasias óseas con talla de 1,30 o más chiquitas tienen muchos riesgos en sus fetos porque no tienen espacio adecuado. Sí es también un riesgo. No lo hemos visto así con frecuencia porque
digo porque pues generalmente tiene que ser cesárea y como que se le adelantan un poquito la fecha a las pacientes con acondroplasia, pero la talla baja extrema es otra causa. ¿Y qué otra causa? ¿Quién más piensa que puede restringir el espacio? Como cuando las personas o las mujeres se llegan a fajar. También, o sea, mucho, eso también se daba cuando se fajaban para que nadie viera que estaba embarazada y pues se reduce el espacio, el bebé no se podía mover. Y el embarazo múltiple, ya les dije que nadie era gemelo de este grupo, nadie, ¿verdad? Nada más yo. O sea, los gemelos somos bien defectuosos porque no tenemos, o sea, desde la etapa intrauterina, pues también ya teníamos restringido el espacio. Y mientras más bebés, pues menos espacio, hay más riesgo de malformaciones. Y la hidrocefalia comprende un grupo de diverso de alteraciones en las cuales aquí, por ejemplo, en la tomografía vean, todo lo negro es agua y tiene desplazada esta raya que es el cuerpo calloso. Y vemos al bebé por fuera y al medirlo era muy poquito el perímetro cefálico que tenía aumentado. La fontanela sí estaba abombada y muy grande. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque los bebés tienen su cráneo que no ha cerrado y está unido por medio de pedacitos cartilaginosos que son las suturas, y entonces se puede abombar y crecer. Esto generalmente es porque adentro hay se está cerrado los agujeros de paso de líquido cefalorraquídeo adentro en el cuarto ventrículo o en el tercer ventrículo, etcétera. Y es multifactorial la hidrocefalia. La microtia, ¿puedes leer, Cassandra? Sí, doctora. Microtia, existen vestigios o remanentes de los 6 apéndices que forman el pabellón auricular. La clasificación se da en grados. La ausencia total, anotia, es muy rara. Sí, por ejemplo, aquí le vamos dando grados, grado 1, 2, 3, etcétera. El grado, el más raro es que no tenga ningún apéndice preauricular y no se le formó, pero se llama microtia atresia, porque si se fijan, tiene tapado el conducto auditivo externo. Este defecto, en 10 años para acá, lo hemos visto cómo ha ido aumentando y aumentando. Era 1 en 3,000, luego 1 en 2,500, luego 1 en 2,000, 1 en 1,500. Cada vez va aumentando y estamos en todos lados, queremos saber qué es, ¿no? ¿Qué es lo que está precipitando más este defecto? Y posiblemente sean también situaciones ambientales, mala alimentación, etcétera. No sabemos todavía qué es. Y estos niños así nacen y no se le debe de hacer nada. O sea, todo lo estético va a empezar hasta que su cráneo ya esté más allá de los 7 años, 8 años. No, antes no se recomienda que se hagan operaciones. Pueden ser de 2 tipos, una reconstrucción con la misma piel y un pedacito de costilla del bebé o un pabellón auricular sintético. Y pues ahí cada quien, porque los sintéticos se incrustan aquí, o sea, se quedan aquí, los pegan aquí y queda el pabellón auricular igualito al otro, con el mismo color, etcétera, pero el conducto auditivo externo es muy difícil que se abra. Todavía a la fecha lo tratan de abrir y se vuelve a sellar porque es otro epitelio. ¿Puedes leer Mescli? Sí, doctora. Multifactoriales sistémicos: hipertensión arterial, obesidad, Alzheimer, diabetes mellitus tipo 2, neurosis, esquizofrenia, varices en inferiores, varices en músculos inferiores. En miembros. En miembros inferiores, adiciones, asma y alergias, enfermedades coronarias, varios tipos de cáncer, epilepsia y glaucoma. Gracias. Entonces vean todas las enfermedades que tiene la población general son multifactoriales, la gran mayoría. Entonces,
si nuestras familias eran hipertensos, ya tenemos estos genes, ¿verdad? De diabetes, neurosis, hay familias neuróticas. No es para que los decimos, ay, pobres, ya son neuróticos, ya no van a cambiar. No, sí se puede modificar nuestro medio ambiente. Por ejemplo, el alcoholismo sí es multifactorial, o sea, sí se heredan genes para alcoholismo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues claro que modificar el medio ambiente para que esta persona tenga menos riesgo de caer en esta enfermedad, que es una enfermedad. Y muchos tipos de cáncer. La mayoría de los cánceres, 90% son multifactoriales, o sea, todos nosotros heredamos genes de nuestras familias y el medio ambiente puede precipitarlo en cada tipo de cáncer. Por ejemplo, ahorita el cáncer de mama, pues es el número 1 en las mujeres. Y la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la comida rica en grasas, todo lo que sea relacionado, por eso está en primer lugar. Y así cada tipo de cáncer. Las enfermedades complejas, con herencia compleja, son varias, raras: retinitis pigmentaria digénica, trombosis venosa central, la enfermedad de Hirschsprung, que es un megacolon porque no llegan las terminaciones nerviosas, y las arterias coronarias, o sea, estas también se consideran multifactoriales. ¿Puedes leer, Pedro Sergio? Sí, herencia multifactorial. El riesgo de recurrencia en los familiares para una enfermedad multifactorial está influenciado por la severidad de la enfermedad, por el grado de relación con el caso índice, por el número de familiares cercanos afectados y si existe una mayor incidencia en un sexo en particular, por el sexo del caso índice, donde van a ser la consanguinidad aumentada, aumenta el riesgo, el grado de la lesión, el sexo afectado, el hábitat y si existen más afectados en la familia. Gracias. Entonces, el riesgo de recurrencia también lo vamos a calcular para que tengan un número, así 1 en 1000 es su presentación. Riesgo de recurrencia, acuérdense, 10%, va del 5 al 15, pero bueno, 10%, compárenlo con 1% más 3, ¿no? Que dijimos en las cromosomopatías, en las trisomías, o 50% en la dominante, o sea, no lo consideramos tan alto, 10%. Sin embargo, por su frecuencia, pues sí es muy frecuente, pero nunca disminuye el riesgo, solamente aumenta. Aumenta si hay consanguinidad. Si la lesión era una acránea, aumenta. O sea, si la lesión es muy severa, aumenta el riesgo. Si el sexo que se afectó es el contrario al que normalmente se afecta, también aumenta el riesgo. El hábitat, si son pacientes que viven, como dijimos, en unos lugares con poca alimentación, con poca higiene, bueno, pues va a aumentar el riesgo. Y si ya había más afectados en la familia, aumenta el riesgo. Entonces, consideren un 5 a un 15% a una pareja que ya tuvo un hijo con labio fisurado y paladar hendido, y para el afectado es igual el mismo riesgo, y para los hermanos del afectado también consideramos 5 al 15%. Y el riesgo aquí sí es muy variable, no es exacto como en la mendeliana, porque depende de todas las variables, de todo lo que mencionamos y la interacción con el medio ambiente. Entonces, ¿puedes leer, Sherlyn? Sí, doctora. Malformaciones congénitas. La mayoría se debe a una etiología compleja. Afectan gravemente a los pacientes, los cuales requieren de tratamientos prolongados y costosos que en una considerable proporción de los casos no restituyen por completo ni la forma ni la función. Por ese motivo, la solución propuesta es la prevención primaria. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitarlas? Pues la prevención. Entonces, la prevención tiene varios elementos, muchos elementos que
que están ya mencionados y que los van a ver también en ginecología. O sea, ¿qué es lo que hace que tenga las mujeres un embarazo saludable? La edad, que tenga una edad de 20 a 35 años. No quiere decir que si lo tuvo de 17 o lo tuvo de 39 ya, no, pero es donde hay menos riesgo. Acuérdense. La edad del papá también, la edad del papá del 20 a 45 años es la edad idónea para formación de células sexuales. Entonces, la buena alimentación, la edad, acudir a que tenga atención médica prenatal, y todo lo que rodea el hábitat, limpieza, etcétera. Entonces, la prevención, lo puedes leer Arturo Hassan. Doctora, prevención de defectos de nacimiento. Dosis de 4 miligramos al día de ácido fólico, 3 meses previos al embarazo y durante las primeras 12 semanas del mismo. Bueno, previene defectos de tubo neural, labio fisurado, con o sin paladar hendido y abortos de repetición. Y muchas gracias. Entonces, la dosis en las pláticas que se dan de prevención de defectos de nacimiento es de 0.4 miligramos, 0.4 miligramos a toda la población, o sea, para prevenir en general. Y 4 miligramos se prefería dar cuando ya hubo alguna malformación, nada más que, ¿qué creen? Que no hay presentación de 0.4, no hay, no se encuentra. Entonces, como la que hay de 4 miligramos, pues eso damos. Eso le damos a todas, debería de tomarlo, ahora sabemos toda la pareja, no nada más ella, los dos, para que los hombres también tengan buena formación de espermatogénesis, 3 meses previos al embarazo y durante las primeras 12 semanas del mismo, no más que de los embarazos, yo creo que de 100, pues 2 eran planeados, ¿no? Y si se lo planearon 3 meses, nos vamos a tomar el ácido fólico y en 3 meses ya vamos a lograr el embarazo, ¿no? La mayoría, pues ya estoy embarazada, ya tengo 12 semanas y no tomé nada de ácido fólico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la prevención? ¿Cómo lo lograríamos? Bueno, pues con una buena nutrición y también, pues que el ácido fólico se diera ya como de manera preventiva desde la edad, desde que empecemos con la edad reproductiva, ¿verdad? Desde la adolescencia. Ay, aquí ya me faltó. El ácido fólico está en las verduras de hoja verde, en todas las leguminosas, en las frutas de color amarillo, en la carne, en la leche, principalmente. Entonces, ¿qué nos daría una cantidad normal? Pues una buena combinación de todos los alimentos y mucha verdura y mucha fruta y leguminosas, ¿verdad? Entonces, también de las enfermedades sistémicas puedes leer, Montserrat. Doctora, el riesgo de recurrencia es muy variable. Por ejemplo, en obesidad, en familias en que ningún padre es obeso, la probabilidad es de 7 a 14%. Si uno de los padres es obeso, es de 40%. Si ambos son obesos, es de 80%. El proyecto Genoma Humano y la identificación de SNPS en nuestra población mexicana será una herramienta muy poderosa en la prevención de estas enfermedades sistémicas. Sí, gracias. Entonces, vean qué importante, o sea, por ejemplo, la obesidad que ha crecido así exponencialmente por tanto sedentarismo y la mala alimentación, pero todos, aunque nadie sea obeso en la familia, todos podríamos ser obesos, todos, ¿no? Tenemos esta probabilidad de 7 a 14%, pero si uno de los padres es obeso, pues aumenta, y si ambos son obesos, es dual, porque son los genes para formar más células de grasa y también que la gente obesa pues come más, o sea, se potencian y para tener ese peso cuesta trabajo porque tienen que comer más, ¿no? Y esto vamos a hablar después, vamos a hablar un poquito después porque cada 1000 letras de nuestro genoma tenemos una diferente. Y esto es lo que se llama SNPs. SNPs son polimorfismos de una sola base.
y todos nosotros tenemos nuestro banco, ¿no? De como población, cuáles son estas variaciones. Entonces, el Instituto Mexicano de Genómica Humana, el instituto que se fundó en la época de Fox, están estudiando eso, que como mexicanos, qué tanto somos diferentes, ¿no? ¿Cuáles son estos SNPs? Y qué tanto tienen estos SNPs esta predisposición a enfermedades. Y esto que está enseñando este doctor es un microchip. O sea, lo que se pretende es que en un futuro aquí se pueda medir estos microchips para, por ejemplo, la farmacogenómica. O sea, se pueda medir a qué fármacos somos más, tenemos mejor metabolismo, menos, etcétera. O genes para predisposición a enfermedades cardiovasculares, etcétera. Bueno, el consejo genético, nosotros lo vamos a ver un tema muy especial, pero este consejo genético es un tema al final que vamos a verlo, pero realmente en todas las familias que tuvieron una malformación congénita o todas las enfermedades que son sistémicas, pues el consejo genético es eso, es saber cómo comunicarnos con el paciente, qué estudios le tenemos que hacer al paciente y qué riesgo tiene de que esto se vuelva a repetir. Eso lo vamos a ver también después, todo esto en la genética clínica en este tema. ¿Tienen alguna pregunta de herencia multifactorial? Doctora, por Sí. ejemplo, en la obesidad, ¿solamente depende de los padres o también depende, por ejemplo, de ya sea de los tíos o de otros familiares? Sí, De que sí, se herede. sí. Sí, también depende. O sea, es mucho más riesgoso que los papás sean obesos, pero claro, sí, tenemos que hacer el árbol genealógico. Sería difícil que alguien de nosotros dijera que no tenemos algún pariente obeso. Pónganse a pensar. O sea, es muy común una prima obesa, un tío obeso, ¿no? O sea, pero mientras más afectados hay en la familia, pues más peligro tenemos, ¿no? De la obesidad. O sea, si es así como muy esporádico, pues es difícil que se herede, y mientras más lejano, pero si es muy cercano, abuelos, papás, hermanos, pues ahí sí ya tenemos que cuidar mucho a este paciente. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Y alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, el martes de la próxima semana vamos a ver el tema de herencia no clásica o mecanismos no clásicos de herencia. Es importante porque ya vimos qué es lo más común. O sea, lo más común es que si ustedes ven a un bebé con defectos de nacimiento, caiga en tres grandes grupos de padecimientos: multifactorial, cromosómico o mendeliano. Es lo más probable que va a caer en estos tres grupos, pero hay algunas enfermedades y algunas malformaciones que no corresponden a ninguno de estos tres grupos y que puede ser por mutaciones en las mitocondrias, por ejemplo, o que puede ser por otro mecanismo de herencia diferente a los que ya mencionamos. Entonces, de esto se trata esa clase que vamos a ver el martes. Entonces, nos vemos el martes y después ya les va a tocar exponer el tema de epigenética para que ya podamos hacer el examen que va a ser en la plataforma de Socrative para que tengamos ya nuestro primer examen. Perfecto, Doc, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes y nos vemos el martes. Gracias a todos.
Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, Que tenga cuídense buen mucho. día, doctora. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego.